bueno, hermanos y familias y personas que ven y verán la transmisión, ¿verdad? Porque siempre he dicho, uno no sabe, no les he dado un testimonio, pero cuando yo era chico y ya estaba yo en Cristo, una vez vi una transmisión y yo recibí algo del Señor y se había filmado 2 años antes. O sea que en la eternidad de Dios uno no sabe, tú no sabes cuándo te va a tocar. Un programa que se hizo 2 años antes, cuando yo lo vi había una palabra para mí. Entonces tú no sabes lo que el Señor quiere hacer y los que verán, ¿verdad? Amén. Bueno, autoridad espiritual es el tema de esta mañana. De eso estamos hablando este mes, ¿verdad? Hermanos, estamos desde luego en los últimos tiempos y en nuestro mundo están pasando cosas que no se habían visto antes. Porque también el enemigo sabe que el tiempo se acaba y quiere ganar. Igual que el Señor quiere ganar a sus hijos por la eternidad, el enemigo quiere hacer ¿qué? Lo mismo, quiere ganar a sus adeptos por la eternidad. Pero ya saben en qué eternidad es con él, ¿verdad? Con el enemigo. Entonces, hoy oro a Dios para que todos aprendamos, incluyéndome, a tomar autoridad espiritual. Conocer y saber qué es la autoridad espiritual y ejercerla sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros proyectos, negocio y sobre nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, te voy a hablar de varios puntitos con base en la palabra de qué es y cómo se establece, cómo se ejercita la autoridad espiritual. Primero, ¿qué es la autoridad espiritual, hermano? Hermana, joven, ¿qué es la autoridad espiritual? Es la autoridad que viene de Dios para sus hijos. El Señor Jesucristo ganó una autoridad dada por el Padre, dado el sacrificio una vez y para siempre. Y esa autoridad ganada nos la transfiere a los que ya somos sus hijos. Todos somos sus criaturas, pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo te conviertes en hijo o hija. Y como hijo o hija recibes todas las obligaciones, porque tenemos obligaciones, pero todos los derechos. Y recibimos la autoridad. Escucha Mateo 28 del 18 al 19. Si me van ayudando con las citas para la gente que ve la transmisión, gracias. Mateo 28, 18 al 19. Fíjate, hermano, hermana, qué poderosa palabra. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esa autoridad yo no me la inventé y tú la tienes y yo la tengo. ¿Sabes por qué? Porque yo reconocí al Señor como mi Señor y entonces ahora soy su hijo, adoptivo, pero su hijo. Y verdadero, ¿verdad? Quiere decir que el Señor, ¿qué? El Padre le dio a Jesucristo toda autoridad, dice que en el cielo y en la tierra. De todo lo que se ha establecido y creado, el Señor Jesús y el nombre de Jesús tiene autoridad. ¿Y qué dice el Señor? Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Y dice más adelante, y enséñenles a obedecer todo lo que les mando. Hay una primera condición para tener la autoridad de Dios. No es nada más para gritar y manotear. La autoridad viene cuando nosotros somos enviados, o sea, llevamos la palabra, hacemos discípulos, bautizamos y les enseñamos a obedecer todas las cosas. Ahí nos es dada autoridad porque la necesitamos. ¿Vamos bien, hermanos, hermanas? Entonces, ¿qué es la autoridad espiritual? Autoridad que viene de Dios para sus hijos, para ti y para mí. Segundo, ¿qué es la autoridad espiritual? Nos otorga el derecho legal para usar poder de Dios de acuerdo a su propósito. No solo ya la ganó y te la da, nos otorga autoridad para usar el poder de Dios, o sea, a través de su espíritu, ¿verdad? Mira Lucas 9, 1, 2. Escucha, hermano, hermana. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. No dice que los demonios de bajo nivel, porque los de alto nivel no se puede. No dice, dice todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Enfermedades. Y a mí me llama la atención porque es lo primero sobre lo que les da autoridad. Fíjate que no dice aquí, por lo menos aquí, no habla de reunirse, congregarse, enseñar, orar. Claro que está en Hechos 2 sobre todo. Aquí dice que les dio toda autoridad para expulsar y sanar. ¿Y sabes por qué, hermano, hermana? Porque cuando un alma está cautiva,
Cuando un alma está cautiva y todavía no es de Cristo, no es su hijo, es criatura, como está cautiva, ¿tú crees que puede recibir en su mente el evangelio? No necesariamente, sino porque pasamos a liberación, ¿verdad? No necesariamente cuando la mente está atada, el evangelio entra. Entonces, ¿qué les dice Jesús a sus apóstoles? Conocía esto: vayan y echen fuera al enemigo y pongan sus manos para que la gente sane. Porque cuando el enemigo se sale de una persona, la mente está dispuesta y libre para recibir el evangelio. Por eso muchas veces cuando vamos a evangelizar o cuando llevamos la palabra, hay gente que tiene manifestaciones, ¿verdad? Y entonces primero hay que atar y echar fuera al enemigo y luego la persona está lista y dispuesta para recibir, pero claro que el Señor es soberano y puede ser al revés volteado, ¿verdad? Que recibe el evangelio y el enemigo tiene que salir. Pero el Señor nos dio la autoridad que ya ganó, ¿verdad? Que lo acabamos de leer en Mateo. Él ganó autoridad, le fue dada toda autoridad sobre toda cosa en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra, ¿verdad? Y luego dice Lucas que ¿qué? Que esa autoridad nos la dio a nosotros que somos sus apóstoles y sus discípulos. Ya tenemos esa autoridad. Bueno, entendiendo lo que es autoridad espiritual, hermano, hermana, conferida por el Señor Jesucristo para nosotros como una promesa, vamos a revisar algunos principios básicos de autoridad espiritual. Y me quiero apurar para que el Espíritu Santo ministre, porque hoy vamos a hacer compromisos. De nada sirve escuchar todo esto, una bonita plática, si no establecemos compromisos con fechas para que rindamos nuestra voluntad al Señor y recibamos y creamos que tenemos autoridad espiritual. Pero bueno, no nos adelantemos. Principios básicos de la autoridad espiritual. Primero, la autoridad se tiene cuando se está bajo autoridad. A ver, hermano, explíqueme, no entiendo. Aunque está fácil, ¿verdad? Tú tienes autoridad cuando estás bajo autoridad. Mira lo que dice la palabra de esto, Mateo 8, del 8 al 10. Mateo 8, del 8 al 10. El centurión, ¿verdad? El oficial romano. Dice: Señor, dijo el oficial, tenía un empleado enfermo, ¿recuerdas? Pero ese está antes. No lo podemos leer todo porque no nos da tiempo. No soy digno que entres en mi casa. Porque le dijo: Señor, lo apreciaba mucho al esclavo empleado, ¿verdad? Le dijo: está enfermo, por favor, sánalo. No es necesario que vayas a mi casa. No soy digno de que tú entres en mi casa. Pero le dijo: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Fíjate, hermano, porque aquí vamos a hablar y aprender la autoridad. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Órale, hermano, hermana, ¿eh? Yo quisiera tener esa fe, ¿eh? Señor, solo di una palabra. Solo di una palabra. Lo sé, dice el centurión, ¿eh? Estoy seguro de eso, le dice al Señor. Estoy seguro que tú dices una palabra y se cumplirá. Le dice: lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo el pueblo de Israel. ¿Qué hay detrás de esta palabra? Fíjate, hermano, hermana. Una persona que pues no era judío, era gentil o menos que eso, ¿verdad? Y le dice al Señor: hazme un milagro porque yo sé que tú puedes sanar a mi empleado. No tienes que ir, solo di una palabra. ¿Y sabes de dónde venía la certeza de aquel soldado? Y le dijo: porque yo tengo autoridad sobre gente abajo de mí, sé que doy una orden y se cumple, y estoy bajo autoridad. Cuando me dan una orden, yo la cumplo. Fíjate bien, hermano, hermana, la obediencia te da autoridad y la autoridad hace crecer tu fe también. ¿Verdad que está padre? Pero no nos gusta obedecer. Bueno, está en nuestra carne desde chiquitos, sus berrinches, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos. Y cuando somos grandotes, pues otro tipo de berrinches.
No nos gusta obedecer, pero entiende algo, hermano, hermana. Yo también, para mí. Si tú obedeces a la autoridad, el Señor te da autoridad porque tú has obedecido y entiendes la autoridad y la importancia de una orden. El Señor te da autoridad a ti. Y resulta que si tú obedeces y sabes ejercer y gobernar con autoridad, también tu fe crece, porque este centurión obedecía y tenía gente que le obedecía. Y él dijo: por lo que yo obedezco, estoy parafraseando, por lo que yo obedezco y sé dar órdenes, yo sé que si tú dices una palabra, es obedecida y sanará a mi empleado o mi esclavo. Y quiere decir que eso también trabaja sobre la fe, porque el Señor le dijo: no he visto fe como la de este hombre. ¿No lo dijo así en la palabra? Y no era judío, no era de su pueblo. Era un oficial de una nación que tenía sojuzgada a Israel. Entonces, otra vez, hermano, hermana, porque es muy importante entenderlo. Si tú obedeces y estás bajo autoridad, tienes autoridad. Y ese ciclo de obedecer a la autoridad y estar en autoridad hace crecer tu fe. Aquí está la prueba. Entonces, en nuestra vida práctica, hermano, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, jóvenes, que nos cuesta, yo fui joven como tú, no nací así, nos cuesta mucho trabajo obedecer a la autoridad. Ya no hablemos de los papás y de las mamás que andamos con nuestro pecadote a los cuatro vientos. Esa es otra historia, ¿eh? El Señor nos va a juzgar por eso y el Señor nos pide que dejemos de hacer eso. Hablo de que cuando somos jóvenes, sobre todo, no nos gusta obedecer. Pero yo te digo que el Señor te pide que obedezcas porque Él te va a dar autoridad y tu fe va a crecer. Luego andamos pidiendo, hermano, hermana. Yo me encuentro con mucha gente, y yo pasé por eso, que le digo: Señor, ¿cómo puede crecer mi fe? Yo le digo al Señor: haz crecer mi fe. Y muchos de los que estamos aquí nos preguntamos: Señor, haz crecer mi fe porque yo quisiera ver milagros, maravillas. ¿A poco no rogamos por una fe mayor? Pero aquí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Obedece. Está bien fácil la fórmula, pero bien difícil de llevar a cabo. El Señor dice: obedece, obedece y te voy a ir dando autoridad. Y cuando tú obedezcas y gobiernes con justicia, con la autoridad que te doy, tu fe, como tú obedeces y sabes que te obedecen, tu fe crece. Ahí está el secreto de lo que has estado orando. Tú quieres tener mucha unción, muchos dones y tener el poder de Dios para llevar la palabra y que sucedan muchas cosas. Obedece. No estoy enojado, hermanos. Señor, yo también tengo que obedecer más, ¿verdad? Obedece lo que sea que el Señor te pida. Seguimos. Ese es el gran principio de la autoridad espiritual. Y si trabajas para el gobierno, pues sujétate. Si trabajas en una escuela, obedece. Si estás en casa, en la familia, obedece. En la iglesia, sujétate. O sea, no hay una sola autoridad, hay muchos ámbitos. Pero hay gente, ¿verdad?, que no importa dónde la pongan, no quiere obedecer. Y a todos nos pasó. Entonces no vas a crecer en autoridad espiritual. Y a lo mejor tu fe se va a bloquear. Porque la obediencia es el secreto que la fe crezca. Seguimos con los principios básicos de la autoridad espiritual. Ya me voy a ir más fluidito. La autoridad se establece para que la ley se cumpla y se mantenga el orden. En todos los lugares, hermano, hermano, en todos los lugares hay reglas, hay procedimientos. El pueblo de Israel, todo Deuteronomio, Levítico, eran reglas por Dios para proteger a su pueblo. Hoy ya no estamos en esas condiciones, pero son otras. Toda la ley, y me refiero no a la de Moisés, toda la ley establecida por nuestras autoridades y en nuestra actualidad está hecha ¿qué? Para mantener el orden. Y nos conviene, ¿verdad? Tercer principio de la autoridad espiritual. El conflicto, cuando hay conflicto, no es contra las personas, es contra principados y potestades que poseen regiones o grupos de personas, ¿de acuerdo? Tú no te peleas contra otra persona. Bueno, a lo mejor crees que sí, pero la Biblia dice que no, que peleamos contra potestades y principados. Las potestades se refieren a las personas y los principales a zonas geográficas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hay violencia, pruebas fuertes,
problemas fuertes, peleas fuertes, tú tienes que entender que no te estás peleando contra la persona, sino es probable que el enemigo se infiltró y manipula a las personas o te manipule a ti, pero no nos peleamos contra la carne, nos peleamos ¿contra qué? Contra todos los espíritus que les gusta estorbar la obra de Dios y bloquear a las personas. Peleamos contra potestades, grupos de personas. Hay naciones enteras que el enemigo tiene una potestad entera. Y hay principados, hay territorios geográficos que están bajo la influencia del enemigo. ¿Te acuerdas de Daniel, verdad? Y del príncipe de Persia, principado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que no peleamos contra las personas. Cuarto principio de autoridad espiritual. En el reino de Dios, una vez que tú eres hijo, ¿vamos bien? O hija, tú eres un soldado y tu llamado y propósito es pelear por tu territorio. Esta es una batalla que el Señor ya ganó en la eternidad, pero en nuestra carne la tenemos que pelear. ¿Entendemos esas dos cosas, hermanos y hermanas? En la eternidad ya estamos sentados en los lugares celestiales con todas las riquezas de la gloria del Señor. Efesios 1. Eso ya sucedió. Y el aquí y ahora, hermano, este es nuestro tiempo en la carne, ¿verdad? Nuestro cronos. Pero en el tiempo de Dios ya estamos redimidos. Tenemos que pelear la buena batalla en esta vida mientras estemos en este cuerpo de aflicción, ¿verdad? Pero ya vencimos. Tú tienes que entender que cuando tú aceptas a Jesucristo y yo también, te vuelves en un guerrero de Dios. Y el guerrero está para pelear. ¿Qué vas a pelear? Pues que no te quiten tu territorio, que no te quiten tus cosas, que no te bloqueen tu camino, ni te quiten tu salvación. ¿De acuerdo? Tú y yo tenemos que pelear por eso. Porque el enemigo está trabajando, y articula bien sus engranes, y el enemigo trabaja de una forma muy precisa y no descansa. Y tampoco sus siervos descansan. Y entonces, ¿por qué tú y yo sí? ¿Por qué no peleas la buena batalla y por qué no pones resistencia al enemigo? Si en esta batalla tú tienes que pelear por tu territorio. Y porque el fruto de Dios dé eso, mucho fruto en ti y en tu casa. ¿De acuerdo? Seguimos, hermanos, hermanas. ¿Vamos bien? Siguiente principio de la autoridad espiritual. Tú tienes autoridad en el nombre de Cristo Jesús sobre toda fuerza del enemigo. A veces recibimos algunos casos cuando vamos aprendiendo en el espíritu. A todos nos toca aprender, ¿verdad? Todos aprendemos. Hay hermanos, y yo a veces me río dentro de mí, pero en buen plan, ¿verdad? Me da un poco de risa que a veces cuando estamos aprendiendo las cosas de Dios, pensamos que ya podemos librar batalla contra un nivel de espíritus, pero que hay otros más pesados y esos no se puede. Porque así pensamos, yo lo he pensado, ¿verdad? Estos de acá abajo ya se van, pero este de aquí arriba no se quiere ir. Pero el nombre de Cristo Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu demoníaco. No importa si es el mismo Satanás. Todo espíritu, pero esa autoridad yo tengo que tomarla, yo tengo que creerla y yo tengo que ejercitarla. Y más te vale ejercitarla, hermano, hermana, porque cuando menos ministré a un joven que, pues yo le dije, ¿verdad?, que todos vamos a tener enfrentamientos con el enemigo, y un día vino muy contento y dijo que en el nombre de Cristo Jesús echó fuera a un espíritu, ¿verdad?, en una guerra que tuvo en su casa. Y venía muy contento. Yo creo que así fue con los apóstoles. Cuando regresaron y dijeron, Señor, está padrísimo esto, echamos demonios en tu nombre y se van. Y les dijo el Señor, igual, ¿verdad?, parafraseando, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tu nombre esté escrito por la eternidad. Pero nos va a pasar que el enemigo se nos va a poner enfrente. Más te vale estar preparado y que no digas, ay, mamacita. No, no, no. Fuera en el nombre de Cristo Jesús y vete de mi territorio. Siguiente principio de la autoridad espiritual. Dios, que es bueno, misericordioso, respalda el poder de su nombre. Y entonces cuando tú tomas autoridad, Él te respalda para que el enemigo se vaya o para hacer señales, prodigios, milagros. Escucha, fíjate, el Señor ama su nombre y respalda su nombre. Y te va a respaldar con autoridad espiritual y tú vas a ver cosas asombrosas. Ahora es importante que el Señor respalda su nombre, no respalda personas.
porque hay personas con mucha unción de Dios y muchos dones que hacen mal uso del nombre del Señor. Y los dones no son retirados, porque el llamado y los dones son irrevocables. O sea, Dios siempre va a confirmar el poder de su nombre, no confirma a una persona. Porque qué tal que yo me paro aquí a hablar sandeces y empezar a dar espectáculo de la unción de Dios. Imagínense por un momento, y que el Señor haga milagros. Pues el Señor respalde el poder de su nombre, pero a mí no me está respaldando ni confirmando. Yo puedo estar en un error, ¿entiende, hermano, hermana? El Señor siempre va a respaldar su nombre, pero eso no significa que está confirmando a las personas que se paran aquí o que llevan la palabra, porque podemos estar equivocados, pero su nombre sí lo va a respaldar. Por eso a veces hay sanidades y milagros, aunque la persona nos bajamos de aquí y somos otro yo y cometemos muchas tonterías. Y uno dice, ¿y por qué usas tanto a una persona, Señor? Porque Él respalda su nombre, pero no necesariamente confirma a la persona. ¿De acuerdo? Seguimos. Último principio de autoridad espiritual en esta sección. Si tú estás resentido con las personas, con el Señor, tienes dudas del poder de Dios, de tu plan de Dios del plan de Dios para ti, estás incrédulo, quieres matarte, tienes depresión, tienes que entender que tienes un problema y tienes que pedir al Espíritu Santo de Dios que sane tu corazón y que a partir de ese momento te dé autoridad espiritual, porque tú no puedes vivir así. ¿Vamos bien, hermanos, hermanas? Aquí están los síntomas. Tú tienes autoridad espiritual solo porque eres hijo de Dios, no porque estés muy bonito, ni seas muy inteligente o tengas mucho dinero. No. Tú tienes autoridad espiritual solo porque eres hijo de Dios, nada más por eso. Y porque Él ya la ganó para ti. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti y a mí? Tomar y creer y ejercer la autoridad. Hago un paréntesis. Todos cuando hemos crecido en la fe, esto yo todavía lo oigo mucho y oro al Señor para que ya no suceda. En nuestra iglesia, afortunadamente, tenemos una sana enseñanza y conocemos de guerra espiritual. Yo le doy gracias a Dios. Vaya si no le daré gracias si yo aquí crecí en eso. Es mi ministerio de siempre y yo no sabía, ¿verdad? Pero todavía escucho, todavía escucho que, hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, ¿me puede ministrar? Eso está bien, me gusta mi ministerio y lo disfruto, gracias a Dios. Es más, es mi responsabilidad y lo hago con gusto, hermanos, hermanas. Y hay un ministerio que ha crecido. Oscar, Susana, Saraí, desde luego el pastor, Mari a veces que nos ayuda, Juanito, en fin. Claro que estamos aquí para eso, pero ya no debería de pasar, hermano, ora por mí, hermano, ¿puede venir a ungir mi casa? Hermano, ¿me ayuda a orar porque ahorita tengo guerra? Todo eso está bien, pero hermano, hermana, tienes que agarrar la onda, por favor. Tienes que tomar la autoridad espiritual que tú ya tienes. ¿Tú crees que yo no tengo problemas? A ver, ¿qué piensa alguno que yo no tengo problemas? ¿O que nunca me peleo con mi esposa ni mis hijos? Yo no sé el pastor, nunca le he preguntado, pero seguro que también. Perdóname, pastor, pero seguro que también. O sea, tu casa no es diferente de la mía. Tu casa es igual a la mía, ¿verdad? El secreto no está en que no haya problemas en tu casa, ni discusiones, ni que tengas penas en el trabajo, enfermedades, muerte, depresión. Eso nos sucede a todos, dice Pablo. Las mismas pruebas tienen todas las personas en todos los lugares. Ahí no está el secreto. El secreto está en que tú tomes la autoridad que el Señor ya ganó para ti. Entonces, ¿está bien que pidas ministración? Sí, hermano, hermana, pero que no sea muy seguido. Primero, porque hay más gente. Pero segundo, porque tú tienes que aprender a tomar la autoridad espiritual igual que yo. Entonces, esta mañana, ya vamos terminando. Si tú no tomas la autoridad espiritual, pueden suceder varias cosas, mira. Si tú no tomas autoridad espiritual, eres blanco de los ataques del enemigo, porque el enemigo no descansa. ¿Ataques de qué? Tú enuméralo, pon la lista. Económicos, depresión, peleas, separación, muerte, drogadicción, alcoholismo, masturbación, toda la lista. Eres blanco del ataque del enemigo si no tomas autoridad espiritual. ¿Qué más te puede pasar si no tienes autoridad espiritual?
que quizá algo está pasando en tu casa o en ti y todavía no lo descubres, pero hay un agujerote en tu casa y en tu, ¿entiendes? Algo está pasando. A veces venimos aquí, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Hay un agujerote en tu barda. ¿Cómo no van a pasar tantas cosas? ¿No estás casado? Hay un agujero. ¿No estás leyendo la palabra todos los días? Hay un agujerote. ¿No estás adorando? Hay un agujerote. ¿Estás desobedeciendo a tus papás? Un agujerote. ¿Estás en adulterio, papá o mamá? Agujerote. Esclavo de la masturbación, agujerote. ¿Quieres que siga con los agujeros? Y luego preguntas, o yo, ¿que por qué te está pasando eso? ¿A poco no, verdad? Llegamos bien ingenuos con el Señor. Señor, ¿por qué me pasa a mí todo eso? No hay más que abrir los ojotes, hermano, hermana. Hay cosas que están mal hechas. Y ahí están los agujeros por donde el enemigo entra. ¿Qué más puede pasar si no tomas y aprendes a ejercitar la autoridad espiritual? Ausencia de cobertura espiritual vulnera el cuerpo, el alma y el espíritu. No tienes autoridad espiritual, vulnerable al enemigo. Vulnerable. ¿Qué más puede pasar? Si no tienes autoridad espiritual, puede haber dones y unción, pero no va a haber frutos. ¿Entendemos la diferencia, hermanos, hermanas? La palabra habla de dones espirituales y de frutos espirituales. Tú me puedes decir cuántos dones tienes. Así no se me olvida otra persona que no puedo decir quién, pero pasan muchas cosas, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos dones tiene usted? Órale, hermano. Gloria a Dios. Mucha unción, ¿verdad? Y los frutos, ya no le pregunté, yo también me lo pregunto, ¿verdad? Los dones se dan, pero hay gente que tiene dones y unción y no tiene frutos, y no tiene autoridad espiritual. Porque la unción y los dones no dicen nada de una persona. Los frutos en la vida de una persona sí hablan de el trabajo que ha hecho el Espíritu en esa persona. ¿Queda claro, hermanos, hermanas? Lo dice la palabra. Los dones y la unción no reflejan nada, solo reflejan la gracia de Dios para ti. ¿Sabes qué sí refleja? Que si tienes un chorro de dones, el Señor te va a pedir muchos resultados. Así es que preocúpate cuando te digan cuántos dones tienes y empieces así, porque tienes que traer mucho fruto. Hay gente que nada más dice así y con ese produce mucho. Pero los frutos espirituales sí se palpan en la vida de una persona. Entonces, pide dones, sí, pero tenemos que pedir que podamos entender y tomar autoridad para dar mucho fruto. Escucha, los brujos, los magos hacen milagros, sanidades y prodigios y no están sometidos a Dios. ¿Entiendes la diferencia? Los magos y los brujos pueden hacer lo que parecen milagros y sanidades. ¿Y están sometidos a Dios, hermano? Un brujo está sometido al Dios de los ejércitos celestiales. Y entonces, ¿por qué tiene poder? ¿Ya vieron la diferencia? No se trata de los dones, el poder y la unción. Se trata del sometimiento y los frutos en el Espíritu. No te apantalles con los dones, ni con las sanidades. Tienes que rendir tu vida a Cristo. Llamado a la madurez, última parte del tema de hoy para orar. ¿Es normal, hermano, un proceso de madurez? Sí, hermano, hermana, es normal. Mira 1 Corintios 3:1. Al principio todos somos inmaduros. Mira, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles, les dice Pablo, como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Esto es normal? Ahora, si llevas 10 años en Cristo siendo un bebé en Cristo, preocúpate, hermano, hermana. Yo también. Digo, la Biblia no habla de tiempo, ¿verdad? Hermano, es que yo soy bebé en Cristo. ¿Y cuántos años llevas en Cristo? 10. Es una decisión personal, pero luego tiene que venir la madurez. Mira Hebreos 5:14. También más adelante en Corintios habla de la madurez. Esta palabra está bien padre. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica
están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí está el secreto. ¿Quieres un secreto? Ahí está. Hermano, yo soy bebé en Cristo porque tengo 1 año. Está bien, hermano, hermana. Es normal, todos pasamos por ahí. Pero los que ya debemos estar maduros, ¿cómo se adquiere la madurez? A fuerza de práctica distinguimos lo que está bien de lo que está mal. No podemos llegar y decirle a un hermano, fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Este ejemplo yo lo tengo mucho en mi cabecita, el pastor lo sabe, y en mi corazón. Las personas que no han regularizado su casa y no se han casado como Dios manda, y que pueden hacerlo, ¿eh? Hermano, está bien que yo vengo a la iglesia y adoro, y no me estoy burlando de nadie, pero no estoy bien casado. Hermano, ni me lo preguntes. Ni me lo preguntes, porque es por demás obvio. No puedes estar viviendo en adulterio. Me encontré una prédica en internet de un pastor que menciona, es que en la antigüedad la palabra decía que el Señor le decía a uno toma mujer para ti y será tu esposa. Bueno, sí, claro, la acabo de ver, ¿eh? Y tiene muchas cosas buenas, pero yo digo, este pastor dice, no es necesario ningún papel. En la antigüedad solo tomaban a una mujer para sí, pero yo también digo, pero tampoco había actas de nacimiento en la antigüedad. Y hoy, ¿para qué la necesita, hermano, su acta de nacimiento? No la saques y vas a ver todo lo que pasa. Si no tienes acta de nacimiento, estás fuera de todo lo que tú te imagines. Entonces, por nuestra sociedad actual es bueno tener un papel, ¿verdad? Pues igual casarte, hermano. Entonces, no puede, y ese es un ejemplo, ¿eh? Hermano, no sé qué pasa en mi casa, pero me hice unas limpias y tengo algunas cosas que me regalaron y sin darme cuenta adoro ciertas cosas. Si no sabes qué pasa en tu casa, pues por eso pasa lo que pasa. Porque hay cosas que ya no deben estar sucediendo. Ya estamos maduros en la fe. ¿Y qué dice la palabra? Que a fuerza de práctica distinguimos lo bueno de lo malo. Otra vez, hermano, hermana, que a base de práctica. ¿Y cómo vas a practicar? Tienes que empezar a decir, esto está mal, lo quito, esto está bien, y hago lo que está bien, esto otro está mal. A base de práctica ya distinguen lo que está bien de lo que está mal. ¿En cuál de las dos estás tú? ¿En cuál de las dos estás tú? ¿Verdad? Jóvenes, porque les dije que este tema era para ustedes. Jóvenes de ahora están sufriendo cosas que nunca se habían sufrido en los jóvenes antes. Bueno, yo fui joven y claro que sufrí de algunas cosas, bullying y muchas cosas de esas siempre, y más si estás en Cristo. Pero hoy los jóvenes están sufriendo ataques, bueno, gigantescos del enemigo, porque no solo los quiere perder, quiere que se cuelguen de una soga. Hay jóvenes que se quieren matar y que viven en depresión. Bueno, escucha, joven, tú también tienes que aprender a tomar autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual implica que leas la palabra, que te congregues, que busques una célula y que empieces a practicar estos principios, porque no te puedes dar por vencido. Joven que te quieres matar o que crees que no tienes porvenir ni tienes futuro, pase lo que pase en tu casa, tienes que aprender a tomar autoridad espiritual, porque tienes dos opciones: o te avientas a la depresión para que un día insano suceda algo y termine ahí tu vida, o te paras y empiezas a tomar autoridad y te pones a buscar el rostro de Dios. Hermano, es que no tengo, yo recibo jóvenes también en ministración, hermano, no tengo ganas de orar, y yo les digo, qué raro, yo a veces tampoco tengo ganas. ¿Será que somos humanos los dos? A veces yo no tengo ganas de orar, hermano, a veces sí. Y cuando no tengo ganas de orar, igual me tengo que postrar y orar, más me vale. Joven, ¿qué vas a hacer con lo que te está sucediendo? Joven que quieres terminar con tu vida, adulto puede ser, ¿eh? ¿Te vas a dejar llevar por la depresión para que un buen día suceda algo? ¿O vas a pararte en autoridad y vas a tomar una decisión aunque te cueste trabajo? Está en tus manos la decisión. Cierren sus ojos, por favor, porque ahora les voy a lanzar un reto. Cierren los ojos, por favor, cierren. Y gracias por la música. Seguimos con la música. Mucho hemos hablado de autoridad espiritual, pero yo esta mañana te quiero pedir
Por eso te pido que cierres los ojos para que nadie lo vea y no te estés preocupando. Esta vez te voy a pedir que levantes la mano desde tu lugar o que pases. Si tú estás dispuesto, escucha, a lo mejor no es para todos, yo quisiera que todos levantaran la mano, pero a fuerza ni los zapatos, hermano, hermana. Si tú estás dispuesto a tomar autoridad en una semana, en esta semana, quiero que levantes tu mano o pases, y nada más vamos a pedir el poder de Dios para que experimentes la autoridad de Dios en una semana. No la tienes que levantar para quedar bien con nadie, pero si tú quieres tomar autoridad en una semana, yo te voy a dar algunas recomendaciones. Si tú levantas tu mano hoy, tú tienes que regresarte hoy y por 7 días leer la palabra todos los días. Un capítulo en la mañana y otro capítulo en la noche. Si tú levantas la mano hoy, te voy a pedir que unjas tu casa al menos a la mitad de la semana y el fin de semana. Tomas el aceite de la unción y le dices: Padre Santo, en el nombre del poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, unjo este aceite de la unción, empiezo a marcar territorio de mi negocio, de mi casa, de mi familia, y en esta semana de estos 7 días, este enemigo se va de mi casa. 4. Si estás levantando la mano y quieres tomar autoridad espiritual, estos 7 días, todos los días un rato, vas a ponerte de rodillas a orar y a pedirle al Señor que perdone tus pecados. Hay gente que yo le pregunto sus pecados en ministración y se tarda en decírmelos, hermano, hermana. Y mira, si te cansa la mano, pues la puedes bajar, no importa, y ahorita la vuelves a levantar o pasas. Si tú a mí ahorita me preguntas: hermano Raúl, dígame sus pecados, no, te enumero 20 cosas o 30 cosas de volada, Dios sabe que sí, de volada te pongo 20 o 30 cosas. ¿Cómo es posible que a algunos de nosotros nos cueste trabajo enumerar 2 o 3 de nuestros principales pecados? ¿Cómo es posible? Eso solo sucede porque no hay conciencia de pecado. Y no importa si eres líder, pastor, persona, todos tenemos pecados y tenemos que reconocer, porque donde no se reconoce el pecado, no entra el Espíritu de Dios a purificar y a limpiar, porque tú ni siquiera has reconocido que tienes pecado. Entonces, hermano, si estás levantando la mano esta semana, todos los días te vas a postrar un momento y le vas a decir al Dios Altísimo que eres culpable, que tus generaciones y tú son culpables, que merecerías la muerte, pero que aceptas ser su hijo y a él como tu papá. Si has levantado también esta semana y ahorita estás levantando la mano, tienes que tomar una decisión en estos próximos 7 días de dónde te vas a discipular. Fíjate cuántas cosas te estoy sugiriendo, hermano, hermana. Ahora, aquí va, y yo te profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Mira, porque viene la Biblia. Si tú esta semana lees la palabra en la mañana y en la noche, si tú unges tu casa, si tomas la decisión de dónde te vas a discipular, si te postras a pedir perdón, te garantizo que en 7 días hay resultados. Te lo garantizo, porque si el Señor ha podido hacer eso en mí y en mi casa, ¿cómo no va a poder con la tuya? Solo hazlo. No llores más, no pidas más ayuda, eso está bien. Toma autoridad. Y te estoy hablando, papá cabeza de hogar, que habemos varios aquí. La mayor responsabilidad es tuya. Nada de que mi esposa o mis hijos o todos son culpables. Tú eres el responsable de tu casa. Y todavía tienes tiempo, tienes aliento de vida. Puedes parar esas faltas y ya no hacerlas. Tu esposa y tus hijos te seguirán. ¿Entiende, hermano? Tu esposa y tus hijos te seguirán en lo que tú hagas. Y si tú sigues el rostro de Dios, el Señor te va a dar una familia transformada. Te vas a sentir orgulloso y vas a vivir una vida plena aquí en la tierra. Pero si desobedeces, vas a vivir las consecuencias de tus malas decisiones. Ahora sí, y hay jóvenes incluso que levantaron la mano. Levanta la mano o pasa aquí. No lo haces por nosotros, hermano, hermana. No lo haces para nosotros. Y si eres mamá sola, igual, pues tú eres mamá y papá. Ten tu mano levantada y párate en tu lugar o pasa aquí. Solo las personas que están dispuestas a hacer ese compromiso de 7 días. Es un reto que yo te invito a hacer. Total, no pierdes nada, hermano, hermana. Pero tienes que hacer todo lo que yo te digo porque está en la palabra. Ahora cierra tus ojos.
Espíritu Santo de Dios, y los servidores nada más atentos, ¿verdad? Espíritu Santo de Dios, necesito de tu Espíritu para creerme tu hijo, para creer que tú eres mi papá y que tú eres lo que yo necesito. Señor, hoy decido obedecer porque la obediencia me da autoridad y la autoridad hace crecer mi fe. Hoy estoy decidido en esta semana porque me estoy parando, es una evidencia ante ti de que esta semana me comprometo a leer un capítulo de la palabra en la mañana y otro en la noche, porque es lo mínimo que puedo hacer. Que me comprometo a establecer un tiempo de rodillas para pedirte perdón por mis pecados. También me comprometo a ungir mi casa, a mi esposa, a mi trabajo, mi territorio. También me comprometo a tomar una decisión de dónde me voy a discipular, porque la palabra dice: vayan y lleven las buenas nuevas y bauticen y hagan discípulos. Si tú no estás bautizado o no te estás discipulando, solo has recibido a Jesucristo, pero estás bloqueado, no vas a pasar de ahí. Tienes que bautizarte en agua y con el fuego del Espíritu. Y tienes que discipularte, hermano, hermana. Seguimos orando, jóvenes. Hay muchas células en la iglesia. Puedes asistir, ve a una. No puedes asistir, conéctate a una. Eres joven, busca las células de jóvenes. Hay adultos, allá a la salida va a haber, hay personas con las listas de las células. Tienes que discipularte, si no, no sirve de nada solamente recibir el nombre de Jesucristo. Va a venir el pájaro rapaz y te va a arrebatar lo que oíste. Todo mundo tiene que estarse discipulando en una célula, hermano, hermana. Todo mundo nos tenemos que anotar en un ministerio. Yo te prometo, no lo haces para mí, yo te prometo que cuando te discipules y ejerzas los dones de Dios, tu fe va a empezar a crecer. Entonces vas a ver bendición en tu familia. Entonces no vas a venir tantas veces a pedir que oren por ti. Tú tienes que aprender a hacerlo. Tú tienes que aprender. Espíritu Santo de Dios, te pedimos como iglesia que nos bautices también con el fuego de tu Espíritu Santo, porque hemos aceptado tu nombre, hemos reconocido nuestras faltas, pero necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice, se me vino ahorita a mi mente, Salmo 37:7, Salmo 37:7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él se mueva. Escucha, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él se mueva. Espíritu Santo de Dios, te pido que nos visites, que nos bautices con el fuego de tu Espíritu, que nos des poder que viene de lo alto, que aprendamos a tomar autoridad, porque es necesario avanzar en la fe y dar mucho fruto. Tengo una familia necesitada, yo estoy necesitado, yo acepto el reto. Dile ahora sí en voz alta, dile: Señor Jesús, acepto el reto de una semana leyendo la palabra en la mañana y en la noche, ungiendo mi casa, postrándome a pedir perdón por los pecados y tomando una decisión de dónde me voy a discipular. Señor, y lo puedes orar en tu mente, que no sean palabras del hermano Smith: por favor ven a mi tierra 7 días, que empiece yo a ver tu gloria en mi casa, conquístame, enamórame. Querida iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y declaro que lo que hemos orado juntos el Señor ya lo hizo, no porque yo lo diga, sino porque lo oramos juntos y es el deseo de nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, rendimos nuestra vida, rendimos nuestras familias, todo lo que tenemos lo rendimos a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro querido papá. Tenemos un futuro y una esperanza contigo. Te damos gracias, Señor. No hay aplauso que pueda yo darte para agradecerte todo lo que tú has hecho, pero aquí están mis palmas. Dale un aplauso, dile: Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, aquí está mi ofrenda de palmas, porque tú eres mi Dios y porque tú eres mi Señor. Padre, te damos gracias por tu gozo y tu paz. Nos despedimos con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén.